gran Winter. Este 21 de enero, en el año jubilar altagraciano, Unidos por la Altagracia te invita a recibir una bendición especial por aire, mar y tierra. A partir de las 2:30 de la tarde, por diferentes medios, se transmitirá la salida de los aviones, embarcaciones y vehículos que llevarán el Santísimo y la imagen de la Virgen. Cuando pasen por tu casa, eleva un pañuelo blanco en señal de gratitud a Dios y a nuestra Virgen de la Altagracia, Madre y Protectora del pueblo dominicano. Únete y recibe tu bendición. Unidos por la Altagracia. Ven a mostrarnos a Jesús bendito, Virgencita de Altagracia. Muy buenas amigos, ya estamos de regreso en su programa Rutas y Temas y hoy vamos a hablar, como ya pudieron observar y escuchar en la intro, lo que fue la actividad de Unidos por la Altagracia, la bendición que se realizó en conmemoración del Día de la Altagracia. Tenemos para hablar del tema bastante conocedor a Giovanni Kranwinkel, quien es el coordinador de esta actividad, coordinador de comunicación. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, muy halagado de estar compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Giovanni, yo quiero que usted nos cuente cuál fue la experiencia, cuántas veces, hay muchísimas inquietudes, cuántas veces se ha hecho esa actividad, si es primera vez que se hace así, de esa magnitud, y qué espera o qué si se llenó la expectativa para la iglesia, para los seguidores, los fieles. Vamos a ver. Así es. Este año, 2022, es muy especial porque se cumplen 100 años de haber sido la Virgen de la Altagracia coronada como reina del pueblo dominicano. Eso fue para nosotros los católicos un acontecimiento que sucedió justo hace 100 años, se cumplirán en agosto. Y a raíz de esa celebración especial que se llama Jubileo Altagraciano, por esa coronación, entonces decidimos hacer una fiesta en grande. Claro. Y que todo este año hubieran grandes acontecimientos celebrativos. Hace 100 años había una situación bien tensa. Se estaba viviendo la pandemia de la gripe española y fueron cerca de 50 millones de muertos en el mundo con esa pandemia. Y a la par, República Dominicana estaba siendo invadida en ese momento por la intervención norteamericana. Se había dado un tranque y en 4 años, por más que se le trató con los norteamericanos de que se fueran, no se iban y no se iban. Entonces el arzobispo de entonces escribe una carta al Papa, que en ese momento se llamaba Benedicto XV, diciéndole que para el pueblo dominicano la Virgen de Altagracia era muy importante y que el Papa enviara un mensaje coronando la Virgen María como reina del pueblo dominicano. Y entonces, en las últimas investigaciones a raíz de este año jubilar, se encontró la carta que el Papa Benedicto XV hace 100 años mandó al pueblo dominicano, diciendo: la Virgen de Altagracia es la reina del pueblo dominicano, a la que y cuya fuerte presencia desde el momento mismo de la creación de esta nación, ella ha tenido incidencia. Así que la Virgen reina por su intersección, que el pueblo dominicano siga siendo un pueblo libre de toda potencia extranjera. Ese mensaje poderoso de la Virgen motivó que en ese momento, que la población dominicana era de 1 millón de personas, 35,000 personas se movieran al Parque Independencia a coronar a la Virgen. Y se puso una tarja en el Parque Independencia como conmemoración. Pues te cuento como una anécdota jocosa, que la tarja se perdió. En las remodelaciones que en la historia se hicieron del Parque Independencia, no aparecía esa tarja. La alcaldesa Carolina se comprometió en intentar buscar en los rescatarla y no la encontraron, pero dijeron, bueno, pues dejemos una tarja que quede ahora a los 100 años, y no encontraban el lugar en las paredes de afuera del parque donde estaba originalmente la primera tarja. Así que se decidieron a buscar un lugar y ponerla, y dijeron, bueno, ya vamos a ponerla aquí con Monseñor José Dolores Grullón Estrella, presidente de la Comisión del Jubileo, y ponen la tarja ahí. Pues unos días después de realizar el evento,
aparece el lugar escrito donde estaba la tarja, era El ese original. mismo. Era el mismo lugar que sin saber se había Se puesto. eligió el mismo en 2 veces. Dos ocasiones veces, diferentes. pero ahora no aparecía, se decidió poner un lugar y justo era ese. O sea que ya la Virgen como que quería que Ese fuera mismo ahí. lugar. Se hizo un evento muy bonito en el que se pone esa tarja y se deja como recuerdo de estos 100 años. Entonces, bueno, en aquel momento aquello generó increíblemente lo que en 4 años no se había logrado con los norteamericanos. A los 2 años, a los 2 meses se fueron, después que llegue esa carta del Papa. Wow. Porque, dice Monseñor Grullón, los norteamericanos se dieron cuenta de ese vínculo tan grande que el pueblo dominicano tenía, y al ver en ese momento, ya ahora mismo tú pones 35,000 personas ahí en el Parque Independencia, mucho. y es mucho. Ahora imagínate cuando en ese no había momento. transporte masivo como el de ahora, no había No, y la comunicación, población tan pequeña. una O sea, población pequeña, entonces eso marcó un mensaje que hay que ser sincero, es un mensaje político. Exacto. La política es el servicio al pueblo. Entonces se fueron los norteamericanos. Y en menos de un año desapareció la pandemia de la gripe española que tenía el pueblo. Entonces todo el católico sintió que sus oraciones Llegaron. de intercesión a través de la Virgen, el milagro lo hace, es Dios, es Jesús su hijo. Pero su madre se lo pide. Claro. Entonces, claro. nosotros vimos cómo esa historia de hace 100 años, ahora que llegaba a estos 100 años, teníamos que volver a pedirle lo mismo otra vez a la Virgen. Tenemos una pandemia. Tenemos una pandemia. Sálvanos de esta pandemia. Fíjate, después del día de ese evento, los números empezaron a bajar, disminuir. porque estaban en 5,000 y pico y están Sí, en 1,000. hasta 7,000. Hasta 7,000 hasta llegó. 7,000. De hecho, yo como encargado de comunicación el día antes, le decía a todos los conductores que estábamos haciendo el trabajo junto con Yarna Tavares, que muchas personas no iban a poder salir de su casa porque los contagios estaban altísimos. Sí. De manera que 7,000, 5,000 promedio en una semana eran 35,000 personas confinadas en sus casas. Exacto. Que por esas personas nosotros teníamos que hacer un evento transmitido de manera especial y hacer un esfuerzo por esas personas. Pero cayeron gente de lo de nosotros, encargados, cayeron sacerdotes con COVID que no pudieran usted estar. sabe el demonio. Y nosotros nos dimos cuenta que para ellos también era esa transmisión que nosotros hicimos con la imagen que ya queda guardada en nuestro canal de Unidos por la Altagracia. Sí. Entonces, bueno, fue la verdad organizar todo eso como una iniciativa de esa comisión que está celebrando los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Pues surgió una plataforma, un movimiento de personas amigas, de diversos tipos de personas, que nos dimos cuenta, uy, cuánto altagraciano. De repente dijeron, ¿por qué no hacemos algo grande el día 21 de enero de este año jubilar? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijeron, bueno, pero vimos al padre José Puerta y a Giovanni que se subieron en un helicóptero a hacer unas bendiciones. Eso fue el año pasado. El año pasado, durante la pandemia. Vamos a llamarlo a ver si ese día podemos otra vez subir el helicóptero, pero con la Virgen, la bandera con la Virgen de Altagracia abajo. Altagracia abajo y la bandera. Y si pueden aparecer otros helicópteros y otras naves, pues apareció la alianza con los auxiliares navales, que es una iniciativa de la sociedad civil, digamos así, para colaborar en la seguridad y en la ayuda de auxilio a los estamentos del Estado, como la Armada, la aviación. Son dueños de aviones, dueños de embarcaciones, Eso es para botes, momentos de emergencia. para momentos de emergencia. Entonces ese grupo, que es un grupo bien sólido, dijo, le encantó la idea, dijo, ay sí, porque varios de nuestros aviadores son altagracianos, son devotos de la Virgen. De hecho, hice más de 15 vuelos con ellos. Previos para revisar cómo se veían los templos desde arriba, los lugares, enseñarles la basílica, aquí, cómo se veía la basílica. Si tenemos imagen, podemos ir montándola de lo que fue el recorrido a nivel aéreo. Sí. ¿Cuántas naves trabajaron? Al final tuvimos casi como 13 aeronaves que estuvieron colaborando y que estuvieron poniendo sus aviones. Ahí estamos el día en el que estuvimos transmitiendo. Entonces estos aviones que nos colocaron en el aeropuerto de Ligüero, en este sitio especial, cada uno llevaba un sacerdote que iba llevando la bendición. Sí. Para poder lograr esa coordinación tuvimos un mes trabajando con ellos, con los más de 20 barcos, embarcaciones, botecitos, yolas, que querían también hacerlo, y en otros puertos que no pudimos tener acceso a imágenes, pero que también salieron en varios puertos también del país. se hizo el recorrido. Y que se hizo el recorrido por aire, mar y tierra. A la par también, por tierra,
el Ejército Nacional, cuando fuimos a pedir toda la permisología para que esto se hiciera coordinado con toda la seguridad aérea de rigor, entonces nos presentaron la posibilidad de bendecir la frontera a través de los buggies que ellos tenían y llevar en procesión a la Virgen y el Santísimo. Pero además que todas las fortalezas que tenían, ahí vemos las fortalezas con capillas, se hicieran unas procesiones con la Virgen de Altagracia. Y ese día movilizamos por aire, mar y tierra a estas personas. Muchas se hicieron previas a lo que sucedió en los 2 días antes. Y el general Carlos Febrillet, que es el director del CESAR, el Departamento de Seguridad Aeroportuaria. Sí. Entonces dijo, yo soy devoto de la Virgen, pero además soy un apasionado del Pico Duarte. ¿Por qué no celebramos una misa de la Virgen de Altagracia en el Pico? No, pero conmemorable. Y él dijo, yo busco el helicóptero y vamos. Y se nos dio, yo propuse que lo hiciéramos 2 días antes para poder tener la misa el 21 y que se transmitiera el 21. Entonces así lo hicimos, fuimos al Pico Duarte con Monseñor José Dolores Grullón y celebramos esa misa histórica en el Pico Duarte, primera vez que un obispo celebraba de manera formal y solemne, porque ya el mismo Monseñor había celebrado una misa en el Pico con sus jóvenes cuando él era el obispo de San Juan. Sí. Y se nos dio, pero nunca una misa votiva de la Virgen de Altagracia. Entonces pusimos el lienzo, uno de los lienzos réplicas que Monseñor de la Rosa y don Alejandro Grullón llevaron a Vaticano a bendecir. Pusimos uno de esos lienzos al lado de Duarte y celebramos la misa ahí mismo al lado del busto de Duarte, en las piedras, porque había un lugar como más fácil, pero es que queríamos la cúspide para que desde ahí saliera. Entonces, bueno, se nos dio poder realizar todos estos eventos increíblemente desde Santiago. Ahí vemos el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Plinio, como le decimos, Monseñor Valentín Reynoso, hablándonos de la devoción de la Altagracia en el Cibao. Y ese libro que él tiene en las manos es un libro que a propósito de estos 100 años él escribió con oraciones especiales. Tiene una oración muy bonita para que se vaya el COVID. Wow. Y ahí él nos contó cómo se estaba viviendo esta devoción en Santiago. De manera que nosotros pudimos y subimos con 2 avionetas para Santiago. Yo estuve en el sobrevuelo del ¿cómo se llama? El monumento, más las principales iglesias, hospitales en Santiago para que pudieran llegar estas bendiciones a cárceles, hospitales, en la calle. Totalmente coordinada. Por ejemplo, en mi parroquia, a las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde estaban todos los fieles congregados, alabando, bendiciendo, y su pañuelito con blanco. Su pañuelito blanco. Y cuando pasaba, sentíamos que venía el helicóptero, salíamos entonces a hacer ruido. Exacto. O sea que estaba a nivel nacional, el país entero conectado. Desde la frontera hasta mar, tierra, cielo, todo. Evidentemente no íbamos a poder cubrir todo el país con 13 aeronaves, con los barcos cada vez. Imagínate si la bendición fue grande con un helicóptero, ahora que teníamos. Al final eran solo 8 y después aparecieron 13. Porque se nos agregó un helicóptero privado en Santiago, salió desde La Vega con 2 monjas y un sacerdote. Y eso estuvieron trabajando, bendiciendo toda La Vega y Jarabacoa. Y también algunos aviones extras que se pusieron al final y barcos. La Asociación de Pescadores del Río Sama, nos adentramos en el río Sama para bendecir toda esa población pobre que está ahí a la orilla, algo maravilloso. Se trataba de bendecir ese día. Incluso exacto. Nosotros hicimos un llamado a hermanos de otras religiones que aunque no comparten con nosotros esa creencia que tenemos a la Virgen, que nosotros sí lo tenemos espiritualmente y sabemos como devoción, pero que queríamos hacer un acto de unidad. Y de bendición. Y de bendición. Y de salud. Y sobre todo eso, de unidad, que el país necesita en estos momentos. Así que muchas personas, incluso no creyentes, veían ese sentido y pusieron sus embarcaciones sin ser católicos devotos. Pero veían importante apoyar una iniciativa como esta en el Día de Altagracia, que es un día no laborable. Es un día festivo. Que es un día no laborable por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. O sea, que el que se va de vacaciones y de viaje ese día sepa que lo está haciendo porque la Iglesia Católica pidió que eso fuera así y se le concedió. La fiesta religiosa y la de Semana Santa es así. También. O sea, las personas que aprovechan, que sepan que es por un motivo religioso de nosotros los ciudadanos dominicanos creyentes.
pero somos ciudadanos dominicanos. Claro. Un gran número de dominicanos de este país somos creyentes católicos y creyentes de otras denominaciones cristianas, con lo que sostenemos muy buenos encuentros. Entonces, de ahí surge esa plataforma Unidos por la Altagracia. Porque aunque están las Damas de la Altagracia y hay ya una serie de grupos altagracianos en la iglesia, pero como que faltaban personas que no encontrábamos como dónde ponemos estas personas que no son las devotas altagracianas o devotos de la Virgen, a los aviadores, a los auxiliares navales. Entonces, a doña Sonia Villanueva, que es parte de esta comisión, le nace la iniciativa de desarrollar una plataforma donde personas que no se habían integrado a esta devoción, entonces tuvieran una plataforma donde hacerlo. Y también Unidos por la Altagracia. De manera que, terminando este año jubilar en agosto, no se acabaran esas actividades y trabajáramos para levantar la devoción de la Virgen de Altagracia en las nuevas generaciones católicas, sobre todo, porque los jóvenes tienen otra dinámica, que a través de estos móviles y de las redes se enteran de las cosas. Entonces, bueno, la estrategia es mantener viva esa devoción en estos grupos aliados. Están también los militares, que en la Iglesia Católica se tiene un acápite especial que se llama la Diócesis Castrense. Son sacerdotes dedicados al pastoreo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y son devotos católicos. Los que están ahí son nuestros hermanos católicos de todos los rangos. Cuando esto se le presentó al ministro de Defensa, pues dijo, claro, por la cantidad de católicos que somos aquí, que tenemos iglesias y templos en las Fuerzas Armadas y capillas, y hay iglesias. Entonces, pues hagámoslo. Entonces, ahí en Unidos por la Altagracia hay una serie de militares de estas fuerzas castrenses y de la propia iglesia castrense que ya están unidos con nosotros en esta plataforma para ver ahora cómo seguimos adelante. Y también porque este año se quiere, digamos, repetir lo que pasó hace 100 años. No sé si conoces el templo del santuario Nuestra Señora de la Altagracia en la calle Hostos con Mercedes. Sí. Ese templo fue, digamos, lo que quedó de recuerdo de hace 100 años. Cuando se coronó, el pueblo decidió levantar ese santuario. Sí. Y el arzobispo Noel, que está enterrado en esa iglesia, es que pide que se corone y que ese santuario quedara como recuerdo de esa coronación. Justo ese templo está cumpliendo 100 años 100 ahora. años. Entonces, esta comisión liderada por Monseñor Grullón, pues vio que había que dejar algo en estos 100 años también levantado. Una de las leyendas que se ha convertido en historia, que es leyenda. Hay varias leyendas. Pero esta leyenda dice que cuando los hermanos Trejo, la niña, que en Higüey le dice a su papá, yo quiero que tú me traigas de regalo en este viaje, porque él le dijo, ¿qué le traigo? ¿Qué le traigo? Una le pidieron vestidos, cosas, pero ella le dice, yo quiero el cuadro de la Virgen de Altagracia que vi en sueños, y yo quiero ese cuadro. Bueno, él sale a pedir eso, viene a Santo Domingo, estamos hablando de los años 1500 y tanto, en los inicios de ese siglo, y la niña le pide ese cuadro que ella vio en sueños, pero él viene a la capital y no encuentra el cuadro, pregunta en todos los lugares. El cuadro de la Altagracia, nunca hemos visto ese cuadro. ¿Y qué cuadro es ese? Una de las leyendas dice que cuando ya iba de vuelta a Higüey, porque él era un funcionario de Higüey, en camino a Higüey, en Hato Mayor, hay un lugar que se llama Hoyoncito. En ese lugar, en esa posada, entonces él está triste y un anciano de barba blanca, dice esa leyenda, le pregunta que por qué él estaba así. Tristeza. Y él le dice, porque mi hija me pidió un cuadro de la Virgen y yo no lo he encontrado. Entonces le dice, yo tengo el cuadro que tu hija quiere. Y le entrega y saca y le entrega el lienzo de la Virgen de la Altagracia. Y al otro día él quiere agradecerle y ya no encuentra a ese anciano. Cuando va donde su hija y le enseña el cuadro, le dice, este es. Y ella le dice, esa fue la que soñé. Entonces lo quería poner en la casa el papá y dice, no, tiene que ponerse, vamos a ponerlo en este naranjo para que todos lo vean. Y ahí surge la otra leyenda de la niña que coloca el cuadro de la Virgen en el naranjo. Entonces a partir de ahí ya se desarrolla todo lo que la historia ha ido diciendo, que se ha ido investigando. Luego se construye esa iglesia de San Dionisio en Higüey, que era el primer templo, pero se decide que por el alto nivel de devoción que la Virgen presentó, el proyecto de la Basílica de Higüey. Entonces ya en el futuro, hace 50 años, justo el año pasado,
se construye la basílica que ahora tenemos de la Virgen de Altagracia. Reconocida en el mundo entero. Y donde ella está, pues se hizo una estructura de madera simulando un naranjo, porque varias veces de la historia se llevaron el cuadro de la Virgen que estaba en San Dionisio, y incluso el aparece. arzobispo la mandó a buscar y la pusieron en un cofre, y cuando abrieron el cofre no estaba aquí, estaba allá. Entonces, y bueno, aparecía nuevamente en el lugar. esa serie de fenómenos sobrenaturales sin explicación aumenta la devoción. Y también, como dice Monseñor de la Rosicarpio, actualmente son tantos los milagros que ya no hay libros, ya no se escriben, dejó de escribirse porque eran tantos, y que siguen sucediendo al día de hoy, de los que hemos ido incluyéndome. Pero es que la basílica está en los 365 días del año, llena, abierta. Personas que usted tiene que hacer filas largas. Mira, el rector me cuenta, el rector mismo de la basílica es un milagro de la Virgen. Era un niño corriendo ahí y un día se subió al altar y la abuela dice, mira muchacho, bájate que vas a molestar ahí. Y un sacerdote le dice, déjelo, porque un día puede ser el rector de la basílica. Exacto. Y es el rector de la basílica. Y así él escucha cómo la gente va y a veces le dice a alguna turista, ¿qué usted pide para la Virgen? Dice que yo no puedo tener hijos y ya es la última oportunidad y vengo a pedírselo a ella. Y al año siguiente vienen con el niño. Entonces uno dice, bueno, ciertamente ese poder de intercesión sobrenatural, estamos hablando de planos sobrenaturales, no son planos del orden, ¿cómo se llama? Mental, científico, sino sobrenatural. Son cosas que pasan por la fe también. Y que no tienen explicación. Y que no tienen explicación humana. Ni tampoco que tú puedes visualizar. Sanaciones. Y también gente que no es necesariamente que tú vas con una enfermedad y te sanas. Es si Dios quiere para ti. Pero se ve que la intercesión de la Virgen María, por el poder de Dios, entonces logra ese efecto. Así que nada, en este año, y sucedió, para la visita de San Juan Pablo II. Sí, pero... Oye, excúsame que le interrumpa. No están haciendo ya para una pausa, pero en la visita de él pasó algo. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a una pausa y retornamos. Y la música. La visita, sí, hemos tenido 2 papas que han venido y que han no, realmente solamente hemos tenido la visita de Juan Pablo II. Ven, el Papa en el 1800, no sé qué cosa. No, eso es